Cuando hablamos de la pasión de Cristo, la historia y el arte se han centrado casi exclusivamente en el dolor físico del Hijo, en los clavos que atravesaron su carne y en la sangre que regó la tierra, y esto es justo y necesario, pues Él es el Redentor del mundo. Sin embargo, hubo un testigo silencioso, una figura que permaneció en la penumbra del relato oficial y cuyo martirio no fue escrito con tinta roja sobre la piel, sino con fuego invisible en el centro del alma. Y fue a Santa Brígida de Suecia, a quien se le concedió el terrible privilegio de descorrer el velo de la historia para ver no solo al Cristo sufriente, sino a la Madre agonizante, revelando un secreto que la teología llama la compasio o la copasión de María, un fenómeno místico donde dos corazones están tan unidos por el amor que lo que hiere físicamente a uno destruye espiritualmente al otro. Brígida fue transportada en espíritu a aquel viernes de tinieblas, pero el Señor no le pidió que mirara la cruz inmediatamente, sino que le pidió que mirara a la mujer que estaba al pie de ella. Y lo que vio, la mística sueca desafía toda descripción humana de la tristeza, pues vio a la Virgen María no como una estatua de mármol estoica y sin sentimientos, como a veces la presentan las pinturas renacentistas, sino como una mujer real de carne y hueso que estaba siendo desmantelada viva por el dolor. Brígida observó que la Virgen estaba pálida, no con la palidez de una enfermedad común, sino con el color de la muerte misma, como si la sangre hubiera huido de su rostro para ir a socorrer a su corazón que estaba a punto de estallar, y vio que sus manos temblaban con una violencia incontrolable, no por miedo a los soldados romanos, sino por la impotencia absoluta de ver al amor de su vida siendo triturado y no poder hacer nada para detenerlo. Antes de que entremos en el detalle más cruel de esta visión, que es el momento exacto de la crucifixión, visto desde los ojos de la Madre, quiero pedirte que hagas un gesto de compañía espiritual si alguna vez has sentido que el dolor de un hijo o de un ser amado te duele más que el propio. Escribe en los comentarios la frase «Madre de Dolores, ruega por nosotros» y dinos, ¿desde qué país nos acompañas? Pues al escribir esto, estamos creando una red de consuelo alrededor de la Virgen. Únete a nuestra comunidad de la Santa Visión y seamos sireneos modernos que ayudan a cargar esta cruz. La visión de Brígida se volvió auditiva, y esto es algo que nadie cuenta con tanta crudeza, pues la mística escuchó lo que María escuchó. Antes de ver la cruz alzada, la Virgen escuchó el sonido de los martillos golpeando el hierro contra el hueso y la madera. Brígida relata que cada golpe seco de aquel martillo no resonaba en el aire, sino que impactaba directamente en el pecho de la Virgen, como si un martillo invisible la estuviera golpeando a ella simultáneamente, y vio que con cada impacto el cuerpo de María se contraía y se encogía en un espasmo de dolor, reflejo tan intenso que si no hubiera sido sostenida por la voluntad divina, habría muerto allí mismo antes que su hijo. Este es el dolor secreto, la conexión sobrenatural que hacía que los nervios de María sintieran la ruptura de los nervios de Jesús, y Brígida vio que la Virgen cerraba los ojos con fuerza, intentando en vano bloquear la realidad, pero el sonido era implacable, y cada clavo que entraba en las manos santas de Jesús entraba místicamente en el alma de María, dejándola clavada a la tierra por el sufrimiento. Y entonces llegó el momento de la elevación de la cruz, y Brígida vio la mirada de María, una mirada que no contenía odio hacia los verdugos, ni reproche hacia Dios, sino un espanto amoroso. La Virgen vio el cuerpo de su hijo, que ella había alimentado, cuidado y protegido durante 33 años, ahora convertido en un mapa de heridas. Brígida nos cuenta un detalle desgarrador. María reconoció en ese cuerpo destrozado al mismo niño de Belén, y su memoria de madre superpuso las imágenes, recordando la suavidad de la piel del niño Jesús en contraste con la carne desgarrada del varón de dolores, y este choque entre la memoria del amor tierno y la realidad de la brutalidad presente fue la espada que atravesó su alma, cumpliendo la profecía de Simeón con una literalidad aterradora. Brígida vio que las rodillas de la Virgen cedieron.
La fuerza física la abandonó por completo y cayó al suelo no desmayada en la inconsciencia, que ofrece un alivio temporal, sino en un estado de semiconsciencia dolorosa, donde no podía mantenerse en pie, pero tampoco podía dejar de mirar. Vio a San Juan y a las santas mujeres sosteniéndola, pero Brígida notó que en realidad María no estaba allí con ellos, su espíritu estaba arriba en la cruz. Ella estaba viviendo fuera de sí misma, suspendida en el dolor de él. Y el Señor le reveló a Brígida en ese momento: «Hija mía, mira a mi madre. Sus ojos están secos porque ya no le quedan lágrimas, pero su corazón llora sangre. Nadie en la historia del mundo ha amado como ella, y por eso nadie ha sufrido como ella». El dolor es proporcional al amor, y como su amor no tiene medida, su dolor es un océano sin fondo. Lo que nadie cuenta, y que Brígida vio con claridad, es la soledad absoluta de la Virgen en medio de la multitud. A pesar de estar rodeada de gente, María estaba encerrada en una burbuja de silencio, donde solo existían ella y él. Brígida vio que la Virgen intentaba comunicarse con Jesús no con gritos histéricos, sino con la mirada, y en esa comunicación silenciosa le decía: «Hijo mío, carne de mi carne, estoy aquí contigo, no estás solo en tu sacrificio». Y Brígida vio que Jesús, desde la altura de la cruz, a pesar de la sangre que nublaba sus ojos, buscaba desesperadamente el rostro de su madre entre la multitud. No buscaba a los ángeles para que lo salvaran, buscaba los ojos de su madre para encontrar la fuerza humana para resistir hasta el final. Y cuando sus miradas se cruzaron, Brígida vio una chispa de dolor tan intenso que pareció que el universo entero se detenía. Fue el encuentro de dos dolores que se fusionaron en uno solo, y en ese instante la Virgen murió místicamente con él, aunque su cuerpo siguió viviendo. La mística sueca también observó la lucha interior de María, una lucha que a menudo se ignora para presentarla como una figura pasiva. María estaba luchando contra su instinto maternal que le gritaba: «Sálvalo, quítalo de ahí», y su obediencia a la voluntad del Padre que le decía: «Déjalo ir, es necesario para la salvación». Brígida vio que esta guerra interna era tan violenta que provocaba un sudor frío en la frente de la Virgen. Ella tenía que decir sí de nuevo, tal como lo dijo en la Anunciación, pero este sí era infinitamente más difícil porque no implicaba traer la vida, sino aceptar la muerte del inocente. Y Brígida vio cómo María, con un esfuerzo sobrehumano, ahogaba el grito de rebelión de la naturaleza y ofrecía a su hijo al Padre actuando como un sacerdote silencioso que ofrece la víctima en el altar de la cruz. Este primer bloque de la visión nos deja exhaustos porque nos obliga a mirar donde preferimos no mirar, al costo emocional de nuestra redención. Nos muestra que la salvación no fue un drama teatral donde los actores sabían que todo saldría bien, sino una tragedia real vivida minuto a minuto por un corazón humano que se rompió 1000 veces en una sola tarde. Y Brígida, temblando, nos dice que esto fue solo el comienzo de la agonía, pues lo peor, la separación final y el descenso al sepulcro, aún estaba por llegar. Mientras las horas pasaban y el cielo se oscurecía con una negrura sobrenatural, como si el sol mismo se negara a iluminar el crimen de las criaturas contra su creador, Santa Brígida vio que la agonía de la Virgen entraba en una fase nueva, una fase de desolación absoluta, donde el silencio de Dios pesaba más que la cruz de madera, y en medio de esa oscuridad se escuchó la voz ronca y debilitada de Jesús pronunciando las palabras que hoy repetimos con devoción, pero que en ese momento fueron para María como puñales de fuego. Él miró a su madre, y luego miró a Juan, el discípulo amado, y dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo», y luego a Juan: «Ahí tienes a tu madre». Brígida nos revela el secreto dolor detrás de este intercambio, pues aunque teológicamente sabemos que nos estaba entregando a toda la humanidad, en la persona de Juan para el corazón de la madre, esto fue un desgarro íntimo. Brígida vio que el alma de María se estremeció porque entendió que su hijo se estaba despidiendo formalmente, que estaba haciendo su testamento y que le estaba pidiendo que aceptara al siervo en lugar del Señor, que aceptara al hijo de Zebedeo en lugar del Hijo de Dios. Y aunque María amaba a Juan con pureza,
el dolor de recibir a un simple mortal en reemplazo del fruto bendito de su vientre, fue una renuncia que quebró lo que quedaba de su resistencia humana. Y sin embargo, en ese instante de dolor supremo ella asintió con la cabeza, aceptando esa nueva maternidad dolorosa, abrazándonos a todos nosotros los pecadores, que éramos la causa de la muerte de su verdadero Hijo. Luego vino el grito que heló la sangre de los presentes, el «tengo sed», y Brígida vio cómo se le rompían las entrañas a la Virgen al escuchar a la fuente de agua viva mendigando una gota de alivio y no poder dársela. Vio la impotencia de la madre, que hubiera dado su propia sangre para mojar los labios de su hijo, pero que tuvo que ver cómo los soldados le ofrecían vinagre y hiel, una burla final a su agonía. Y cuando Jesús gritó, «Todo está consumado», y entregó el espíritu, Brígida vio que la luz de los ojos de María se apagó simultáneamente con la vida de Jesús. La tierra tembló y las rocas se partieron, pero el temblor más grande ocurrió dentro del pecho de la Virgen, quien cayó al suelo no porque quisiera dramatizar, sino porque su vida estaba tan ligada a la de él, que al morir, la cabeza, el cuerpo también colapsó, y allí quedó postrada como una muerta entre los vivos, sostenida solo por la promesa de la resurrección, que en ese momento parecía una luz muy lejana en una noche muy oscura. Si alguna vez has sentido que la oscuridad te rodea y que las promesas de Dios parecen lejanas, te invito a hacer un acto de fe valiente. Escribe ahora mismo en los comentarios, «Creo en la luz, aunque no la vea». Al escribirlo, te estás uniendo a la fe inquebrantable de María, que creyó cuando todo parecía perdido. Hazlo ahora para fortalecer tu espíritu y el de los demás. Pero el martirio no terminó con la muerte, pues Brígida vio un detalle que la teología llama la herida de la compasión. Vio llegar al soldado con la lanza Longinos, y vio cómo apuntaba al costado derecho de Cristo, que ya estaba muerto, y no sentía dolor físico, pero la Virgen, que estaba recuperando la conciencia al ver el hierro acercarse, sintió un terror anticipado, y cuando la lanza atravesó el corazón de Jesús brotando sangre y agua, Brígida vio que María dio un grito ahogado y se llevó las manos a su propio pecho, como si la hubieran atravesado a ella físicamente. El Señor le reveló a Brígida, «El dolor que mi cuerpo ya no podía sentir porque estaba muerto, lo sintió mi madre en su totalidad. La lanza hirió mi cadáver, pero atravesó el alma viva de mi madre». Y así se entiende que María es verdaderamente mártir, aunque no muriera por la espada porque sufrió la herida mortal en el centro de su afecto. La visión cambió entonces a una escena de una ternura desgarradora, el descendimiento de la cruz. Brígida vio cómo José de Arimatea y Nicodemo subían con escaleras y con un respeto infinito comenzaban a soltar los clavos. Vio que María se puso de pie, secándose las lágrimas, y se acercó al pie de la cruz, extendiendo los brazos hacia arriba, como cuando Jesús era pequeño y ella quería que él bajara a sus brazos. Había una ansiedad en sus gestos, una necesidad imperiosa de tocarlo, de tenerlo una vez más. Y cuando bajaron el cuerpo pesado y sin vida, y lo depositaron en su regazo, Brígida vio la imagen real de la piedad, no la de piedra fría, sino la de carne caliente y sangre. Brígida describe con una precisión de testigo ocular lo que hizo la Virgen. Vio que María tomó la cabeza de Jesús contra su pecho y comenzó a limpiarle el rostro, que estaba cubierto de sangre, saliva y polvo. Con sus propias manos y con su velo, fue descubriendo facción por facción, buscando el rostro de su niño debajo de la máscara del dolor. Vio cómo le cerraba los ojos, que habían quedado entreabiertos y vidriosos, con una delicadeza infinita, y cómo intentaba cerrar su boca, que había quedado abierta en el último suspiro. Pero lo más conmovedor fue ver a María examinando las manos. Brígida dice que la Virgen tomó las manos taladradas de Jesús y las besó una por una, y luego examinó los pies y los besó también, y miraba las heridas con un asombro doloroso, como preguntándose, ¿cómo pudieron hacerte esto a ti, que solo hiciste el bien? El secreto dolor que nadie cuenta es la frialdad del cuerpo.
Brígida relata que María sintió cómo el cuerpo de su hijo se ponía rígido y frío entre sus brazos. El rigor mortis comenzaba a aparecer y este cambio físico fue para ella la confirmación brutal e irreversible de la muerte. Intentaba calentarlo con sus abrazos, intentaba frotar sus brazos para devolverle el calor, pero la muerte era un muro frío que no respondía. Y Brígida escuchó los lamentos de la Virgen, que no eran gritos desesperados, sino un llanto suave y continuo, una conversación íntima donde le decía: «Hijo mío, qué dura ha sido tu cama en la cruz, qué áspera ha sido tu almohada de espinas, yo te arrullé en pajas suaves y ahora te recibo destrozado». En medio de este duelo íntimo, Brígida vio la fortaleza sobrenatural de la Virgen. A pesar de estar destrozada, ella era quien dirigía el embalsamamiento apresurado. Ella indicó cómo envolverlo en el sudario. Ella sostuvo su cabeza hasta el último momento, antes de que la cubrieran. No se dejó vencer por la histeria, sino que cumplió con su deber de madre hasta el final, entregando al Padre lo que el Padre le había confiado. Y cuando cerraron el sepulcro, y la piedra rodó sellando la entrada, Brígida vio que una parte del corazón de María se quedó allí adentro enterrada con él, y que ella emprendió el camino de regreso a Jerusalén, caminando como una sonámbula vacía de todo consuelo humano, pero llena de una fe heroica, esperando contra toda esperanza el amanecer del tercer día. Esta visión nos deja sin aliento porque nos muestra el precio del amor. Nos enseña que la Virgen no fue un adorno en la pasión, sino la coprotagonista silenciosa, que absorbió todo el dolor que el mundo no pudo contener. Y nos hace preguntarnos, si ella soportó tanto por nosotros, ¿qué estamos dispuestos a soportar nosotros por ella y por su hijo? Pero la historia no terminó con la piedra rodando sobre la entrada del sepulcro, pues Santa Brígida nos lleva ahora al escenario más íntimo y silencioso de toda la pasión, la habitación donde la Virgen María se retiró después del entierro. Mientras Jerusalén se preparaba para celebrar la Pascua judía, ignorando que habían matado al verdadero Cordero, Brígida vio a María sola en una oscuridad física y espiritual que habría aplastado a cualquier otro ser humano. Los apóstoles estaban escondidos, paralizados por el terror y la duda. Las mujeres santas lloraban sin consuelo preparando perfumes para un cadáver. En toda la faz de la tierra, la fe de la Iglesia se había reducido a una sola llama encendida, el corazón de María. Brígida vio que ella era la única que creía, la única que mantenía la lámpara encendida, esperando el cumplimiento de la promesa, convirtiéndose en ese momento en la madre de la Iglesia, no solo por amor, sino por sostener la fe de toda la humanidad en sus hombros frágiles. Brígida observó que el demonio, furioso por no haber podido romperla al pie de la cruz, intentó un último asalto psicológico en esa soledad del Sábado Santo. La mística vio cómo las sombras alrededor de María parecían susurrarle pensamientos de desesperanza diciéndole: «¿Ves? Todo ha terminado. Él no era quien decía ser. Si fuera Dios, no habría muerto así. Te has quedado sola y engañada». Era la tentación de la duda, la más sutil y peligrosa. Pero Brígida vio a la Virgen rechazar estas sombras no con argumentos intelectuales, sino con una memoria del corazón, repitiendo interiormente las palabras de su hijo: «Al tercer día resucitaré». Y esa fidelidad en medio del silencio absoluto de Dios es el martirio blanco de María, un dolor sin sangre pero de una tensión espiritual insoportable. Y entonces llegó el momento que seca todas las lágrimas. Brígida relata que en la madrugada del domingo, antes de que el sol saliera sobre el horizonte, y mucho antes de que María Magdalena llegara al sepulcro, la Virgen María estaba de rodillas orando. De repente, la habitación se llenó de una luz que no proyectaba sombras, y en medio de esa luz apareció Jesucristo. Pero ya no era el varón de dolores, desfigurado y sangrante que ella había visto hace unas horas. Era el Rey de la Gloria, con sus llagas brillando como 5 soles, radiante, bellísimo, vivo con una vida indestructible. Brígida nos cuenta el detalle que nadie cuenta. Jesús no fue primero a quienes necesitaban pruebas, fue primero a quien más lo amaba,
para premiar su esperanza. El encuentro entre madre e hijo fue, según la visión, de una intimidad sagrada. Brígida vio que Jesús se acercó a ella y le dijo: «Yo soy, no temas. He resucitado y estoy contigo». Y María, que no había llorado de desesperación, lloró entonces de un gozo tan inmenso que parecía que su corazón iba a estallar de nuevo, pero esta vez de vida. Se abrazaron, y en ese abrazo, todo el dolor del Viernes Santo fue sanado instantáneamente. Brígida vio que Jesús le mostró sus manos gloriosas y ella las besó nuevamente, pero ya no estaban frías ni rígidas, sino cálidas y llenas de poder. Él le explicó que su sufrimiento había comprado la vida del mundo y le agradeció por haber sido su compañera fiel en la redención. Este diálogo secreto, que no está en los evangelios porque pertenece a la intimidad de la familia sagrada, es el consuelo definitivo que Brígida nos regala. La visión concluyó mostrándonos la transformación de la Virgen. Si el Viernes Santo la vimos envejecida por el dolor, pálida y temblorosa, ahora Brígida la veía rejuvenecida, majestuosa, sólida como una torre de marfil. Ella no salió corriendo a gritar por las calles. Ella guardó este gozo en su corazón, dejando que fueran las mujeres y los apóstoles quienes descubrieran el sepulcro vacío, porque quien tiene la certeza del amor no necesita el escándalo de la noticia. Ella se quedó en oración, convertida en el ancla invisible de la comunidad naciente. La mujer que sabía que la muerte había sido derrotada para siempre. Esta revelación de Santa Brígida cambia nuestra forma de ver la Semana Santa. Nos enseña que el dolor no tiene la última palabra. Nos muestra que incluso cuando todo parece un fracaso total, cuando entierran nuestras esperanzas y sellan la tumba con una piedra pesada, si mantenemos la fe como María, el amanecer llegará inevitablemente. No es una metáfora bonita, es la ley física del reino de Dios. Después de la cruz aceptada con amor, siempre viene la resurrección. Así termina este viaje por el dolor secreto y la gloria oculta de la Virgen. Hemos caminado con ella desde el sonido de los martillos hasta el abrazo de la luz. Si este relato ha tocado fibras profundas en tu alma, si te ha hecho ver a la Madre de Dios con nuevos ojos, no te quedes con esta bendición solo para ti. Compártela. Haz que otros conozcan el precio de su amor. Suscríbete a la Santa Visión, porque todavía hay muchos misterios en los archivos del cielo que necesitamos descubrir juntos. Que la fortaleza de la Virgen dolorosa y la alegría de la Virgen resucitada llenen sus hogares y disipen cualquier tristeza. Hasta el próximo misterio.